Quiero platicar con ustedes sobre la desigualdad, la pobreza en el capitalismo neoliberal. Este problema no solamente está adscrito a problemas económicos, sino también tiene problemas políticos. Indudablemente tiene problemas jurídicos, legales y tiene problemas culturales. Entonces voy a hacer un esbozo de los problemas que hay con referencia a la desigualdad y la pobreza como un problema troncal. Sabemos que hay capitalismo y que el capitalismo no ha sido el mismo, no es el mismo del siglo XVI, ha variado históricamente y vamos a hablar de algunas tendencias históricas que son importantes para pensar en México sobre todo. Hay una transición que después la vamos a platicar sobre el capitalismo del welfare state, del Estado benefactor, a diferencia del capitalismo neoliberal. La pobreza entre uno y otro pues es distante, si bien es la carencia de una serie de recursos, las políticas y la economía y la dinámica social es distinta. Hay una situación de mala distribución de la riqueza a nivel mundial, donde el 1% de la población, o sea, los ricos, acumulan la riqueza similar al 95% en el caso de México. Entonces hay una gran concentración de la riqueza. Además, 2/3 partes de los bienes y de las propiedades, las tierras, las empresas, las explotaciones mineras, los activos financieros, se concentran en el 10% de los habitantes. Es importante que nosotros veamos la gran concentración de la riqueza. De acuerdo a la lista de Forbes, está la familia Slim, Alberto Valladares y su familia, los Germán Larrea, Mota Velasco, los Salinas Pliego, Eva Gonda Rivera, los del Valle. Más que denunciarlos, quiero decir que es donde está la gran concentración de la riqueza de México, de empresas mexicanas, más las transnacionales indudablemente. Hay una concentración de la riqueza y hay todo un debate al respecto. Un debate político y un debate económico de qué es lo correcto, ¿no? Entonces sí es importante un llamado a la ética de que algo está pasando y que no está bien, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces hay mecanismos de concentración, vivimos en un sistema mundial donde ha cambiado. Anteriormente pues, se trabajaba con naciones a partir del capitalismo neoliberal que desarrolló en la época de Margaret Mead y Ronald Reagan. Cambia completamente el capitalismo y cambia todas sus estructuras, cambian las orientaciones políticas de los países. Y no es que se hagan más modernos, sino que hay mecanismos de concentración de la riqueza, que es a la que estoy haciendo referencia. Trabajan, se generan nuevas instituciones, la Organización Mundial del Comercio juega un papel más importante. Anteriormente sí jugaba un papel, pero no era tan fuerte como a partir de la década de los 80 ya dicta qué es lo que se debe hacer, qué políticas se deben instrumentar, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y dentro de esos mecanismos, la deuda externa juega un papel muy importante. Es una forma de depender económicamente de los países y de quedar subordinados a las políticas de estos y de los juegos que hay en el sistema mundial. La deuda externa en México se ha venido incrementando. En el 2007 eran 2 billones, en el 2008 pasaron a ser 2.6 billones, en el 2009 incrementó a 3.8, en el 2010 4.2, en el 2011 4.8, en el 2014 se incrementa 6.9, en el 2015 8.1, en el 2016 ya con Peña Nieto 9.6 y 10 billones. Y pues implica que estamos más sometidos a las reglas del Fondo Monetario Internacional y a los pagos porque pedimos, y también pues es una nueva forma de colonialismo, señalémoslo así. Entonces es muy terrible lo que está sucediendo en México y se ha venido endeudando con bastantes billones, y por eso somos vulnerables como país, porque luego las decisiones que tenemos y todo, nuestro margen de acción es demasiado limitado. Esto ya lo hemos vivido históricamente. Necesitamos hacer algo, necesitamos generar, no endeudarnos tantos, pagar y no depender
y no generar la dependencia, porque precisamente ese es uno de los mecanismos de control que tienen en el sistema mundial. Y las deudas también nos han generado, junto a otros factores, crisis recurrentes, no lo olvidemos. En México, en 1976, fue un golpe muy duro a la economía mexicana, pero en 1982 se incrementó la deuda. Fue López Portillo, en el 82 entre Portillo y de la Madrid, en el 87 Miguel de la Madrid, en el 95 vuelve la crisis muy fuerte, el 94-95 me tocó a mí ver el fenómeno migratorio, fue una fuerte sacudida en la crisis en el gobierno de Salinas, de Zedillo se incrementó, y con Fox hubo incrementos graduales, y con Calderón tuvimos el problema con referencia al pago de la crisis actual que tenemos, que venimos con Peña Nieto, que se ha venido incrementando. Entonces, la deuda externa ha perjudicado bastante a México. Las crisis recurrentes han sido terribles, hemos tenido más de 12 en México, y siendo una nación muy rica en recursos naturales, en muchas cosas, nos ha perjudicado bastante esta política, y sobre todo la política social neoliberalista. Este es el eje central de la pobreza, la política neoliberal. Se ha desmantelado los sectores estratégicos de la economía, y entre ellos los sectores energéticos. Se ha incrementado el alto costo del combustible, se amenaza con la privatización del agua y de otros recursos naturales. Cuando uno juega, se supone, pues busca que su país consolide sus recursos, genere sus estrategias sólidas. ¿Y cómo ha cambiado a partir del neoliberalismo? Ahora es atraer dinero, ¿no? Cuando lo importante es producir valor, producir riqueza, no atraer y no estar vendiendo. El trabajo de bienes raíces estratégico ha perjudicado mucho la visión que tienen los estrategas económicos de nuestro país. Sí es importante traer divisas, indudablemente, sí es importante traer inversión, pero lo más importante es generar riqueza. Claro, ya estamos en un escenario mundial, bueno, pues en ese escenario mundial donde necesitamos buscar y no desmantelar lo que tenemos fuerte. Teníamos fuerte pues la cuestión energética en México, y como le llaman la reforma estructural energética, pues no tiene de reforma. O sea, ¿a qué le apostamos con lo energético? Estoy de acuerdo que la economía no se debe centrar solamente en el petróleo, estoy de acuerdo, pero si esa era nuestra riqueza, si es parte de nuestra riqueza, y lo que seguía no solamente era vender petróleo, sino vender gasolina, o sea, hacer refinerías para hacer gasolina, entonces no teníamos por qué abandonar esas cartas. Y es lo que hace sospechoso pues estos gobiernos neoliberales, de la manera como juegan, ¿no? De la manera, porque no sabes a quién representan, si en realidad están representando los intereses de la nación o están representando otros intereses externos, que pareciera ser, ¿no? Bueno, entonces eso es la cuestión de la concentración de la riqueza, la mala distribución de la riqueza. Unos grupos han sido los privilegiados con los tratados de libre comercio, han concentrado. No es malo, siempre y cuando haya justicia, más equidad, haya más distribución, que no se concentre. No puede ser que se concentre gran parte de la riqueza de esta nación en pocas personas. Bueno, esta otra cuestión. A través del tiempo y de las formas de gestión presidencial han perjudicado a la nación y han generado algo que es la poca o nula organización de pequeños productores. El sector empresarial se ha venido consolidando, muchos de ellos están exportando, sin embargo muchos de los pequeños productores no. Y también juega un papel en la pobreza muy fuerte en México. Entonces no hay una estrategia de la MIPYME, solamente le han dado atención a los de mercado externo, qué bueno, pero no todo es mercado externo. Hay que fortalecer el mercado interno, hay que ver las condiciones de la maquila y hay que ver sobre todo las condiciones de exportación en que se facilitan, no solamente grupos. Debe de hacerse una estrategia más fuerte, económica, para desarrollar a la MIPYME, porque siendo la MIPYME la que absorbe una parte muy importante de los empleos en México. Bueno, me voy ahora a la cuestión de
problemas de financiamiento y altos costos de los créditos. Muchos de los emprendedores en México pues se apoyaron de las cajas populares, y las cajas populares pues tenían una función muy importante, que era a través de acciones colectivas, que generalmente era la gente que participaba en estas formas de financiamiento, pues se apoyaban, era más solidaria la cuestión. Pero después vino una reforma neoliberal también para modificar estas casas de apoyo crediticio, y las tronaron porque les metieron muchos criterios de banco para hacerlas más rentables, pero no, la función era más social. Sí hubo fraudes y también se propiciaron fraudes. Yo no sé, el juego del sabotaje al interno es terrible por parte de los gobiernos. Era importante esta forma de financiamiento porque ayudaba a las pequeñas familias, a los pequeños productores, a financiarse, a repararse, a refaccionarse de recursos para poder trabajar. Bueno, está pendiente este gran problema que es el financiamiento de los altos costos de los créditos. Voy a señalar más los problemas porque en el engranaje y en el ejercicio de síntesis no nos damos cuenta, o sea, vemos una cosa por separado de la otra, nos perdemos a veces en las discusiones, y claro, esto es un esbozo, no es algo acabado, y lo que queremos exponer es precisamente, bueno, pues en este esbozo, qué problemas son los que debemos atender en México. Entonces tenemos el problema de las concentraciones de la riqueza, tenemos el problema de que hay una competencia desigual donde se benefician más las grandes empresas. Tenemos que buscar estrategias como país que está preocupado en el gobierno por que salgan sus ciudadanos. Están los mecanismos de concentración que hay que tener cuidado y no fomentarlos, porque lo que hacen es empobrecer a las empresas, a los sujetos, a los ciudadanos. Bueno, entonces hay una poca organización y no hay estrategia de la MIPYME, y hay una falta de infraestructura en muchas localidades, en muchas comunidades, en muchas colonias. Eso también hay que verlo, pero fíjense que muchas veces los problemas de pobreza nada más se centran en esto, y no, el problema de pobreza es mucho más complejo que infraestructura. No estoy a pelear con la infraestructura, es fundamental la infraestructura, las escuelas, los parques, pero tiene que hacerse de manera bien, o sea, de manera sistemática, de manera articulada. Bueno, otra cuestión es que empezaron a participar más políticamente los ricos. Sí había alianzas, sí había articulaciones, pero habían dos esferas distintas. A partir de los años 80, según los estudios de James Petra, no, en México se vinieron a articular. Y eso ha generado y fortalecido las élites de privilegios. Bueno, hay distintas élites en distintos momentos, élites políticas, élites económicas, que son prácticamente las mismas. Y entonces se han venido a apropiar de los espacios políticos. Entonces a mí me sorprendía luego que en partidos de izquierda estuvieran participando gente rica, y decíamos, ¿pero por qué? ¿O qué? Y decían, no, pues son los que se pueden apoyar económicamente, ellos mismos pueden subsidiar sus convocatorias y pagar ellos mismos. Pero entonces, ¿qué son los partidos políticos? Y precisamente quiero platicar un poquito con referencia a las élites económicas y a las élites políticas, que tienen que ver con clases sociales que están articuladas y que han gozado de muchos privilegios, y que, bueno, pues a la larga pues, han venido a secuestrar precisamente la vida política. Y yo no lo digo, esto lo dijo la Oxfam sobre el secuestro de la democracia. Son grupos de interés que trabajan muy fuertemente de acuerdo a sus intereses. Se ha perdido, pues se supone que los partidos políticos hay una ideología, hay un interés, hay principios, hay cuestiones, y no me refiero a las cuestiones puritanistas, sino que dices, bueno, nosotros le apostamos a que este país sea próspero por esta vía o por esta otra vía, y no, hay una crisis de representatividad y agotamiento de los partidos políticos, y mucho tiene que ver, entre otros, las élites, que son estos grupos de interés y que juegan pues a esos pequeños grupos a retroalimentarse económicamente con información privilegiada.
Bueno, la crisis de representatividad de los partidos políticos la hemos sufrido también en la situación neoliberal por tres cuestiones. Una, por las élites, indudablemente. La segunda, por la forma de hacer política de los partidos. Y la tercera, pues por la corrupción. La corrupción y la impunidad que han generado bastante deterioro en la vida social. Déjenme platicarles. Por ejemplo, en la crisis de representatividad y el agotamiento político, se supone que uno se incorporaba a los partidos políticos porque tenía la fuerza, pues iban a las colonias, ayudaban a las gentes, y alfabetizaban a los niños, buscaban la manera estratégica de darles de comer, hacían círculos de lectura, fomentaban la opinión económica por las desigualdades de capital cultural y rezago educativo, etcétera, etcétera. Esta era una forma de trabajar con la gente, organizar a la gente, participar en la organización de la gente, no usurpar. Pero los partidos políticos no. El esquema, pues lamentablemente ha sido muy priista, el de cooptación, el de imposición, el de, pues sí, acarrear gente, darles la torta, pagarles, y no solamente ha sido del PRI, sino lo han cooptado hasta partidos de izquierda, manejan un esquema muy lamentable, demasiado condicionado, muy oportunista para las élites y estos grupos que nada más quieren las decisiones y mover gente y darles una dádiva a los grupos territoriales o a representativos, ¿no? A la parte trabajadora, a la parte campesina, a la parte urbana. Esta manera de ser política es una política muy pobre. No, y se ha cerrado la visión de hacer política, por eso los partidos políticos no llaman, ni tampoco las candidaturas independientes. No han permitido expresar los partidos políticos todas las formas de acción colectiva y de sus necesidades inmediatas de la gente. No han sido ese medio que permite resolver, no cooptar, resolver los problemas o atender los problemas o superar los problemas como los que platicaba, ¿no? Los de analfabetismo y todo lo demás. Entonces son grupos cerrados, son familias, son privilegios, son dedazos, y eso ha mantenido muy estancado la vida social y cívica de México. Ahora quiero platicar también de la corrupción del gobierno y las empresas transnacionales. Bueno, pues aquí hay muchos casos, tenemos casos muy fuertes de Odebrecht, tenemos casos de otras tiendas grandes que han corrompido y han interrumpido la vida social, la vida política, la vida institucional, la han venido a deteriorar bastantes, a tal grado de que hay una cooptación de las representaciones sociales por parte de las corporaciones. Es lo que se llaman los diputados corporativos. Entonces las grandes industrias, las grandes empresas son las que cooptan a los políticos para que, claro, les favorezca. Pero entonces, y el Senado y sobre todo la Cámara de Diputados está lleno de gente condicionada, patrocinada por parte de las empresas, de las grandes empresas. Entonces sí me platicaron varias personas una vez de que llegan y que le leyeron la cartilla a la empresa y dice: yo te voy a apoyar, tienes buen perfil, etcétera, me interesas, pero tú debes de apoyar los proyectos que yo traigo. Entonces, ¿qué es lo que se discute en la Cámara de Diputados? Se han olvidado del ciudadano común. Ellos están cooptados por los grandes intereses de las grandes empresas o de las transnacionales y están ahí peleando que se privatice el agua, que se privatice el petróleo, que se privatice o que se beneficie la ley de comunicaciones. Este es el problema de la situación de México, cómo los poderes fácticos van deteriorando la vida política y social de las gentes, ¿no?
Bueno, pues últimamente en este año pues ha pasado muchas cosas, las grandes estafas, las estafas maestras, los saqueos, los actos de corrupción muy grandes. No son 12 diputados, son 22, perdón, no son 12 gobernadores, son 22 gobernadores los que han tenido problemas, y yo les apuesto que son más, pero bueno, 22 gobernadores donde tienen problemas de corrupción. Y la gran estafa es que no solamente los gobernadores han manejado el recurso para beneficios del partido o para beneficios personales, sino que también las instituciones, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de, de varias de las instituciones que se supone que están para ayudar, han generado estas triangulaciones del manejo del recurso, que es terrible. Entonces, ¿cómo se va deformando las cosas? ¿Cómo hasta las instituciones que se pusieron para beneficio de lo social se han venido lacerando, rompiendo, corrompiendo? Y esto, pues, ha generado muchos problemas. Y lo terrible, pues, que pues, tenemos gobiernos corruptos. Tenemos fuertes gobiernos muy corruptos, y también hay impunidad porque hay gente que ha robado, hay gente que la meten al cárcel porque roba 1,000 pesos, pero hay gente que da millones de pesos, familias que participan con los políticos, que se llevan millones de pesos, billones de pesos, y no les pasa nada. No puede ser esta situación de injusticia, no puede haber democracia con injusticia. Tiene que haber democracia y justicia. Es necesario la justicia. No podemos tolerar que la gente saquee la nación, que saquee los recursos públicos a diestra y siniestra, con cinismo, y que no beneficia a la sociedad. Es importante en este año de elección que se metan todas las cuestiones, que no se pierda lo social. Sobre las élites, luego se hacen bloques de complicidad muy fuertes. Los niños son pues, niños ricos, niños bien, les enseñan a hacer oratoria, cuando suben pues saben actuar, prácticamente saben actuar bien, no tienen una formación especializada. Sí, algunos son administradores, algunos son abogados, saben de retórica, pero no saben de los problemas, se han olvidado de los problemas. El papel de un gobernante es más actoral que un agente que está comprometido y que sabe qué es lo que se está viviendo. No es un mesías, no debe ser un mesías, debe ser un agente ordinario. Pero bueno, el rollo de la corrupción ha jalado mucho, porque saben que la gente se vuelve rica a través de estos medios. Bueno, tenemos la crisis de legitimidad del Estado, que se le llama Estado fallido. Entonces, el Estado fallido se le llamó porque perdió el control con referencia a la justicia y al derecho por el fenómeno del crimen organizado, pero también ha perdido el control el gobierno porque tiene cómplices en las distintas instituciones del Estado y donde no se ha ejercido justicia. Entonces, no solamente ha sido las grandes corruptelas como una forma de la crisis de legitimidad del Estado, como Estado fallido, y también, pues claro, obviamente por las cuestiones de los narcogobiernos y del crimen organizado, la influencia que ha tenido este grupo, que es todavía pues, más fuerte, pues belicoso, y es terrible en el caso de México, no solamente los empresarios, sino porque, bueno, pues están matando y están haciendo cosas que atentan contra la misma sociedad. Entonces, hay una crisis de legitimidad del Estado. Estaba leyendo en la mañana que hay más del 60% de los casos donde se está llevando justicia no se han podido resolver, y hay millones de casos, miles de casos que no han podido investigar por parte de la PGR. Entonces, pues es parte del deterioro del Estado fallido, y que no hay un Estado de Derecho que tenga garantías,
que tenga seguridad, certidumbre y que sea justo, no que sea injusto, inequitativo. Entonces, no lo olviden, aquí también hay un buen problema, ¿no? Está la cuestión de la extorsión, el secuestro, la desaparición y a veces el papel que juegan como de paramilitares, ¿no? Los grupos, el crimen organizado. Y esto pues ha generado una serie de cuestiones no muy gratas en la vida, ¿no? Sobre la corrupción, que es uno de nuestros terribles problemas, pues estamos en los 53 países más corruptos en el mundo, estamos en el lugar 123 de 176 y en México, en el país somos de la Organización del Comercio de la OCDE, y somos el primero de la OCDE, somos el país más corrupto. Entonces México está en las primeras 20 economías del mundo y somos dentro de los países de los más corruptos, de acuerdo a Transparencia Internacional del 2016. México es el país con mayor desvío de los recursos públicos, ¿no? Y con un favoritismo en las decisiones de gobierno. Eso habla del problema de gobernabilidad y del problema de la crisis de legitimidad o del Estado fallido. Bueno, sobre la extorsión, el secuestro, la desaparición de los grupos militares tenemos también un toque muy fuerte. El 2017 ha sido el año más terrible que hemos tenido y que pues esto genera algo que se llama administración del miedo. Yo no sé si es accidental o es intencional para todos. Hay quien lo capitaliza muy bien. La administración del miedo. Miedo más ignorancia es fácilmente manipular a la población. Con hambre. También el hambre es una forma de dominar a los ciudadanos. Entonces, miedo, hambre y ignorancia, se pueden hacer muchas cosas maniqueas a través maquiavélicamente por parte de los gobiernos. Ojalá rompamos de tajo esto, porque a la larga va a tener una consecuencia más terrible. Los niveles de ignorancia, los niveles de miedo, los niveles se pueden revertir, se pueden hacer de otra manera, ¿sí? Se puede llegar a justicia con la propia mano, como ya muchas sociedades, muchas comunidades han llegado, por ejemplo, a la situación de la autodefensa. No puede uno vivir así, en condiciones donde haya complicidad, o donde no les haga nada, o donde no veamos que se mueva el Estado, ¿no? Esta es una asfixia, es una demanda social. Por favor, hay que recuperarla seriamente, y la gente que está administrando el miedo, ojalá sea penada. Es necesario que no se juegue con esas cuestiones, porque laceran mucho la vida ciudadana y el tejido social. Ya platiqué lo político, ya platiqué lo económico, ya platiqué parte de lo jurídico, que está muy mal, la cuestión de la crisis de la legitimidad. Hay dos vías que lamentablemente ha generado pobreza. Una es la vía del empleo y otra es la vía de, pues que están desempleados, están excluidos. La gente desempleada pues busca un trabajo y busca resolver los problemas. Se ha apostado, porque se sabe que es muy limitada la capacidad productiva o la capacidad económica de trabajo, a las cuestiones del autoempleo. Mucha del autoempleo en nuestro país, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, hay 25.5 millones de personas que se desempeñan dentro de la economía informal. La economía informal, pues sí lastima a México, porque no son recursos que le lleguen al Estado para que formalmente cumpla una obligación social de salud, de higiene, de mantener el agua, etcétera, etcétera. Ha habido unas estrategias muy importantes de la Secretaría de Hacienda
para poder ajustar el comercio informal y que cada vez se vuelva más formal, pero que tampoco no perjudica a los comerciantes, que muchos de ellos se van porque pues no hay trabajo y buscan en el comercio informal pues vender tortas, los que ellos pueden, lo que ellos saben. También hay gente que se ha aprovechado de esto o empresas que se han aprovechado de esto, pero queremos que el comercio informal pues se formalice, claro, de manera justa. Hay que conocer la importancia a veces del mercado informal para que se formalice, y yo creo que también se les den prestaciones sociales que ofrece el Estado y el gobierno a los contribuyentes. Entonces el rollo emprendedor, que es fundamental, hay que buscar que sean no changarreros, sino que se busque una formalidad y que permita pues mejorar las condiciones de vida. Es importante generar estrategias para mejorar el ingreso de la gente pobre. Y lo digo principalmente pues por los salarios, que son muy bajos y que en México es una vergüenza los niveles de salarios bajos que tenemos. Y que tiene varias implicaciones. Una de las implicaciones es que pues, no permite reproducir a la clase social, mantiene con hambre a la gente, y eso genera también pues varias cuestiones, ¿no? Dentro de las varias cuestiones es el trabajo infantil. El salario bajo ha generado el trabajo infantil. Y en México hay 3.6 millones de niñas o de niños y adolescentes que entre los 5 y los 17 años de edad están trabajando están trabajando. Entonces son muchos niños los que pierden la oportunidad de estudiar y que están trabajando. Y que en ese ambiente de trabajo, pues sí es bueno que trabajen, pero hay trabajos que son loables y que se les respeta, pero no el bullying, las condiciones laborales, las condiciones de trabajo. Me tocó ver niños trabajando en las zanjas agrícolas y no se pasan casi con tiempos y movimientos. Y claro, un niño es flexible, un joven es flexible, tiene mucha vitalidad, pero es asesinar a nuestros hijos, a los ciudadanos pequeños, porque a la larga, si no les generamos la posibilidad de que sigan estudiando, de que coman bien y que estén en mejores condiciones, no pueden ayudar. De acuerdo a un estudio, nosotros vimos que sí, muchos de los hijos se salen porque no alcanza para vivir. Y sé lo que es terrible es que cómo puede ser que la gente trabaje más de 12 horas y no le alcance para mantener a su familia promedio pues de cuatro miembros de familia, ¿no? Papá, mamá, 2 hijos a nivel nacional. Bueno, está el hambre, está el desempleo en México y está el hambre y la mala alimentación. Es terrible, la gente no puede desarrollarse si no tiene que comer de manera sustantiva. Entonces afecta su vida, afecta sus sentidos, afecta sus capacidades, el hambre, y además es terrible vivir con hambre, vivir para llenarse y no para alimentarse de manera adecuada, y claro, con muchas facultades demasiado limitadas. Bueno, ese es por otro lado también un problema terrible, y en los objetivos del desarrollo sostenible el hambre juega un papel muy importante. Se debe erradicar. ¿Cómo le tenemos que hacer para que los niños coman bien? Bien. Bueno, aunado al problema de los bajos salarios, también está el bajo capital cultural, y a veces es producto también de los bajos salarios que no tengan niveles de estudios. Y también para que tengan buenos trabajos. Y algunos de los argumentos también es que el bajo capital genera el mismo desempleo. No te puedo emplear en cosas donde no puedes leer, no puedes escribir, tienes que leer instrucciones para poder trabajar, y entonces el capital cultural juega un papel importante. Con referencia al rezago educativo, pues podemos decir, los datos son terribles, que en México las personas que tienen de 15 años o más de edad no han alcanzado el nivel educativo básico, ¿no? Que en el caso de México es de secundaria, que son aproximadamente 7 años, ¿no? Y que en México existen 32 millones de personas que representan el 41% de la población mayor a 15 años. Entonces hay un rezago educativo en México y en Guanajuato también, donde se debe de atender
y se tiene que buscar la manera de formar a esta gente. Bueno, otro de los problemas que platicamos es la violencia familiar. ¿Qué relación hay entre pobreza y violencia familiar? Pues hay algo. Se van deteriorando las condiciones de vida, se van deteriorando las condiciones materiales de vida, se van deteriorando las condiciones afectivas de vida y vemos, de acuerdo a la encuesta nacional de dinámicas de relaciones de hogares, donde 2/5 partes de los hombres casados o unidos con mujeres de 15 años y más, aproximadamente 10.8 millones, han ejercido algún tipo de violencia con sus parejas a lo largo de la relación. Por ejemplo, 40% de manera emocional. Entonces se han humillado, se han ofendido, principalmente los hombres a las mujeres. El 25.3% es una violencia económica, ¿sí? Donde pues no te doy. Y el 11.6% violencia física, o sea, trancazos, golpes a mujeres o a hijos en la violencia familiar, y el 5.3% pues de acoso por cuestiones sexuales, ¿no? Violaciones y cosas terribles. Se dicen fácil los números, pero atrás hay unas historias que son terribles, ¿no? De abusos, de daños y de autodaños. Finalmente la gente se daña a sí misma. Fíjense, me tocó ver algún estudio de las Amazonas, de que a medida que se iba haciendo las Amazonas más chicas, las selvas, los grupos que vivían ahí se venían conflictuando. Algo análogo sucede con las familias. Podemos vivir bien, pero a medida que se van acotando los recursos y los límites de participación, los límites de expresión, los límites de todo eso, la familia termina golpeándose. No es una patología este problema del sujeto per se que nace, hombres o mujeres, o del machismo per se. No, es un problema social que tiene que ver también con las dinámicas en la vida. Bueno, otro de los problemas muy fuertes es la porofobia. ¿Qué es la porofobia? La porofobia es la fobia que se tiene a los pobres, o la discriminación que hay hacia los pobres. Y nosotros hicimos un estudio aquí en la región, entonces tómese, pero encontramos que aproximadamente el 66% de las personas, o sea, 2/3 de las personas entrevistadas han sufrido un tipo de discriminación. Dentro de las que son mayores encontramos, como fue una respuesta abierta, pues en lo que afirman que no nos argumentan, sí dicen que han sido lastimados por discriminaciones, y de los que han argumentado nos señalan principalmente pues que la tristeza. En el argumento hablan de que hay mucha tristeza, de que la pobreza genera tristeza, aunque dicen que somos el país más feliz, pues la pobreza genera mucha tristeza, la gente se va deprimiendo, va perdiendo la fe, va perdiendo la esperanza, va perdiendo la posibilidad, va viendo cómo se va marchitando. Imagínense la gente pobre, cuando tienes a tus bebés quieres que salgan adelante y todo lo demás, y volteas a verlos y volteas a ver a tu pareja y vas viendo cómo se van marchitando, cómo se van limitando. Tú soñabas con una vez que tuvieran alguna movilidad, que estuvieran en mejores condiciones de vida, y volteas a verlos y le ves a los ojos y los ves que están derrotados, vencidos a temprana edad, y sabes que a lo mejor eso ya no cambia y aún están chiquitos. Eso es terrible. Entonces, dentro de las argumentaciones que señalan es la tristeza, la desesperanza, la desilusión, el 4.17%, y también hay violencia, pues violencia laboral, con el 4.61%. Está el problema con los estudios, fíjense qué interesante, platican la discriminación por no tener buenos estudios, también platican de los, por ser gente pues, que tiene enfermedades. Entonces el 2.41% es de acuerdo a la investigación que nosotros. Y luego las frecuencias, también las frecuencias hablan que muy seguidamente, muy frecuentemente, no una vez sino muchas veces,
Muchas veces siempre les han recordado pues que no son gente que no la quiere, ¿no? Y hay un dato que también me interesa, el 2.19% se los discrimina por su apariencia, que llegan vestidos con sus harapos de manera gris, oscura, y pues no hay de otra, no tienen que ponerse. Y con eso la gente los estigmatiza, los odia. Es interesante porque en México somos más de la mitad de la gente que sufrimos pobreza. Bueno, pues el prejuicio juega un papel fuerte en estas situaciones de pobreza. Muy bien. Bueno, la porofobia, la violencia familiar, la condición de la mujer laboral, la condición de la mujer económica, la condición de la mujer también es un problema. Encontramos que muchas mujeres pobres son dejadas, las dejan, los migrantes las dejan, ellas se quedan y a veces no tienen estudios porque se quedaron en casa, porque nada más son amas de casa, y ese fue el problema que también las vamos a tocar en otro tema, en otro capítulo de estas conferencias. Bueno, la situación de migración es fuerte. Ayer estábamos en una reunión, el Instituto de Migración nos platicaba que en el caso de Guanajuato hay 1.500.000 guanajuatenses en Estados Unidos, y comentábamos que Donald Trump había prometido sacar a 3 millones de migrantes mexicanos. Yo pienso que de Guanajuato van a ser bastantes, por ser el número, y que no hemos pensado qué estrategias vamos a seguir. Pero el eje conductor de muchos de los problemas es el bajo salario. Cuando entrevistamos en esta investigación larga sobre migración, eso fue lo que me dijeron los migrantes. El problema en México son los bajos salarios. Entiéndase. Ellos van a Estados Unidos, trabajan y pueden hacerse de sus cosas, pueden comprar su terrenito, pueden construir su casa. Y no puede ser que nuestros trabajadores no ganen lo suficiente para no tener una casa digna, un espacio aunque sea de autoconstrucción. Pero estas cuestiones tienen que ver con los bajos salarios. Entonces, un nudo troncal importante en la desigualdad y la pobreza es el bajo salario. Bueno, ahora en la cuestión cultural hay cosas terribles, ¿no? Llega un momento en que cada quien se ha rascado, el gobierno no atiende, cada quien haga lo que debe de ser. Hay tareas que le corresponden al gobierno y no las hace, a las instituciones y no las hacen, y entonces aparte una promoción de competencia y de competitividad fuerte, y aparte un egoísmo muy fuerte fundamentado en los medios, en la educación. Gustavo Esteva criticaba mucho la educación que recibimos en México. Decían los grupos indígenas, señalaban, porque no pensábamos en comunidad, porque no pensábamos de manera colectiva. No, es nada más tú ráscate y ahí te queda el otro y no me interesa. Y esa desarticulación y esa indiferencia y ese aislamiento que va generando en los ciudadanos, pues una descomposición, y se va descomponiendo, ¿no? Entonces hay una ausencia educativa que no piensa en construir comunidad, es diversa, o sea, no retoma la diversidad plural, intercultural, no, o sea, cada quien se piensa de manera individual, no se piensa de manera colectiva, no se piensa en la familia. Hoy somos una familia, hoy somos un país, hoy somos una nación, somos una colonia, somos un grupo, ¿no? Y esto va fragmentando. ¿Se acuerdan que al principio platicamos de la fragmentación, como vemos las cosas? Y va fragmentando y no te das cuenta, y hay una descomposición social que para volver a ser sociedad, para volver a ser comunidad nos cuesta trabajo. Hay que resarcir daños, hay que resarcir porque me dijiste, porque me viste feo, porque me echaste caro, o porque automáticamente pues hemos venido trabajando solos y no hemos articulado. Bueno, pues sí, esa indiferencia va generando lo que es también el exterminio social y ecológico. Si con nosotros no somos suficientemente sensibles,
menos con los animales, menos con las plantas, menos con los recursos naturales, menos con nuestro hábitat, menos con nuestra comunidad. Entonces, este deterioro de la indiferencia ha sido producto de estas desigualdades como un problema troncal en el capitalismo neoliberal. Lamentamos mucho, tenemos que hacer muchas cosas.